Buenos días, hermanos. Bueno, no les puedo decir feliz sábado porque hoy es domingo a la madrugada. Eh, Ayer fui invitado por el grupo 144.000, mi amigo José Luis, creo que es Ocampo González, que es uno de los líderes de ese grupo pequeño. Él me invitó para participar tener a cargo la escuela sabática dentro de su grupo pequeño y yo accedí, así que me preparé y lamentablemente el día de ayer no hubo la opción de grabar y el tema que repasamos fue un tema muy importante, así que me estoy dando la molestia hoy día domingo de volver a repetirlo, porque me parece que es un tema que debería quedar registrado. Entonces, antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración y regamos el tema. Amado Señor, gracias te damos por tus bendiciones, por este nuevo día que nos das. Ahí, Señor, detrás yo puedo escuchar el canto de tu creación, Señor, que comienza a percibir el inicio de un nuevo día. Quiero pedirte, Señor, que este estudio que vamos a realizar en este momento sea, Señor, inspirado por ti, que las palabras que se digan sean tus palabras, Señor, y que pueda ser para edificación de muchas personas. Que el Espíritu Santo, Señor, sea presente aquí en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a pasar a compartir en pantalla y vamos a hacer el repaso de la lección del día sábado. Un segundito que no tengo privilegio para compartir. Ahí estamos, ya. La lección de esta semana, bueno, yo siempre estudio en inglés, van a disculparme el inglés, pero vamos a hablar en español, por supuesto. La lección de esta semana, y en este trimestre, ¿no? Estamos estudiando el libro de Isaías, y estamos en la lección 4 que habla acerca de la forma dura, dice, ¿no? La hard way. Vamos a ver en español qué significa la hard way, y en la traducción al español de la lección de este trimestre, por las malas, ¿no? O sea, ustedes saben de que cuando alguien nos dice, oye, vamos a hacerlo de la manera ruda, es como que una manera un poco más violenta, brutal, ¿no? Que no debería ser la manera político cordial, ¿no? Entonces el título de esta lección es bastante interesante, ¿no? Y de repente tiene que ver pues justamente con un rey en Judá, que es el rey Acaz. Imagino que esta figurita que aparece acá debe ser el rey Acaz. El rey Acaz fue un rey bastante rebelde, que no hizo la voluntad de Dios. Antes de empezar con la lección, vamos a estudiar la vida de este rey, ¿no? Que está detallada en el segundo libro de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes 16, que es el reinado de Acaz. ¿Quién fue Acaz? Porque si no entendemos quién fue Acaz y qué hizo, no vamos a entender lo que los capítulos 7 y 8 de Isaías narran acerca de este rey. El rey Acaz dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, o sea, hijo de Remalías, que era rey de Israel, durante el año 17 de su reinado de Peca, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz era hijo de Jotam, hijo de Usías. Al inicio de la elección habíamos estudiado que el rey Usías fue un rey que, si es que no hubiera hecho lo último que hizo en su reinado, de repente hubiera quedado en los registros bíblicos como uno de los reyes más exitosos de Israel, ¿no? Pero cayó en el pecado de la autoexaltación y deshizo todo lo que había construido durante toda su vida, ¿no? Y justamente en ese momento en que él comenzó a autoexaltarse y quería entrar al lugar santo ¿no? Y agarrar el incienso que solamente estaba reservado para los sacerdotes manejar, es que los sacerdotes en ese momento le dijeron, rey Usías, a ti no te corresponde hacer esto, no te conviene. Y le advierten, ¿no? O sea, yo veo ahí unos sacerdotes que, que por encima de su temor de repente de morir porque se estaban oponiendo al rey, ellos pusieron el temor de Dios por encima del temor a un rey. Y acá vemos la historia de su nieto. Usías tuvo un hijo que se llamaba Jotam, y el hijo de Jotam es Acaz. Entonces vamos a la historia del nieto de Usías. ¿Qué pasó con él?
Cuando comenzó a reinar Acaz, en el versículo 2, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como hizo David su padre. No hizo. De arranque acá el versículo 2 ya nos dice que él no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Comenzó a repetir la historia de otros reyes de Judá e Israel, ¿no? Que se apartaron de Dios y no hicieron la voluntad de Dios. Antes dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel, ¿no? O sea, los reyes de Israel eran criticados porque desde Jeroboam para adelante eran reyes que habían caído en la idolatría, que tenían prácticas que eran idolátricas, adoración de imágenes, adoración en lugares altos. En vez de sacerdotes nombraban gente común para el sacerdocio. Y por lo tanto todo eso hacía que este pueblo de Israel reiteradamente, y sus reyes reiteradamente dieran la espalda a Dios, ¿no? Entonces, este rey que era de Judá, supuestamente el otro reino, el reino del sur, también comenzó a hacer lo que hacían los reyes de Israel. Dice, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Miren qué tan lejos de Dios estaba este rey, que comenzó a hacer las prácticas de los pueblos paganos. Mató a su hijo y lo haciéndolo pasar por fuego, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso, ¿no? Lugares que Dios no había establecido que debía ser lugares de adoración. ¿Qué pasó, no? En este alejamiento, en esta idolatría de este rey, ¿no? Dice en el versículo 5 que entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, dos reyes de Siria que eran paganos, y el de Israel, que era idólatras, ¿no? Peca, hijo de Remalías, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, ¿no? Sitiaron a Jerusalén, pero no, dice más, no pudieron tomarla. Algo pasó y ellos no pudieron tomar Jerusalén, ¿no? De hecho, Acaz pertenecía fue a Judá y era del linaje de David, ¿no? Y Dios había dicho que de esa descendencia iba a venir el rey de los judíos, a pesar de que este rey era un rey perverso, ¿no? Dice en el versículo 6, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allá hasta hoy, ¿no? Como que Judá comenzó a perder hegemonía. Entonces acá se envió embajadores a Tiglat-Pileser. ¿Quién es Tiglat-Pileser? Dice, el rey de Asiria. O sea, Acaz comenzó a confabularse con otro rey que tenía preponderancia en ese tiempo, ¿no? Diciendo, a Tiglat-Pileser le dice a Acaz, yo soy tu siervo y tu hijo, ¿no? Un rey judío diciéndole a un rey pagano, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria, ¿no? Siria es diferente de Asiria, ¿no? Entonces en ese momento los sirios eran los que tenían dominio y los asirios iban a empezar a dominar el mundo. Dice, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí, ¿no? Entonces acá está pidiendo la ayuda al rey de Asiria, ¿no? Y tomando Acaz la plata y el oro que halló en la casa de Jehová, por supuesto los favores no iban a ser gratis. Así es que tomó la plata y el oro primero de la casa, del templo de Jehová, y después, y también, y en los tesoros de la casa real, y también desde su propia casa tomó de los tesoros. Envió al rey de Asiria un presente, había que poner un valioso presente, ¿no? Un costoso presente. Dice, y le atendió el rey de Asiria. O sea, Tiglat-Pileser le escuchó, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, que era capital de Siria, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Aquir, y mató al rey sirio a Resín. Después fue el rey Acaz, dice, después de que pasó esto, fue Acaz en un viaje diplomático a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Damasco, una ciudad pagana. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, si Damasco era una ciudad pagana, este era un altar pagano. Dice, cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. O sea, el Acaz
dice que envió todos los detalles del diseño de ese altar pagano. Yo creo que Tiglat-Pileser tuvo que ver mucho con esto, ¿no? O habrá sido una de las condiciones que le puso acá, el de adorar a sus dioses. Y mire, ¿qué pasa con el sacerdote Urías? Supuestamente un sacerdote debía ser de la tribu de Leví, al menos en Judá debía ser eso, y debía conocer las escrituras. Y por lo tanto sabía que no debía adorar dioses paganos, ni hacer nada para, ni imágenes, ni nada para la adoración de ídolos paganos. Pero miren este sacerdote particular, ¿qué hace? Versículo 11. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. O sea, este sacerdote era diferente totalmente a los sacerdotes que enfrentaron al abuelo de Acaz, al rey Usías, que a riesgo de su vida reprendieron al rey por su jactancia. En cambio, este sacerdote no era así. Este no le dijo a Acaz, rey Acaz, ¿qué estás pidiéndome? ¿No? O sea, o sea, Dios no permita que tú pidas eso, porque vas a ser castigado. No, el sacerdote recibió la instrucción e inmediatamente edificó el altar, e incluso conforme al diseño de todo lo que Acaz le había enviado desde Damasco. Es más, lo hizo rápido para que cuando llegara Acaz de Damasco ya lo pudiera encontrar hecho. ¿Qué clase de sacerdotes era este Urías? Dice, y luego que el rey Acaz vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, en un altar pagano. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, ¿no? Comenzó a hacer las cosas que Dios aborrecía. E hizo acercar el altar de bronce, el que sí Dios había mandado construir, se lo hizo acercar, que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y templo de Jehová, y lo puso al lado del altar del norte, hacia el norte. O sea que lo puso al nivel de este altar pagano, el altar de Dios, el altar de los sacrificios, que representaba la cruz donde Jesús iba a ser sacrificado. ¿Qué más hizo este rey? Dice, y mandó el rey a casa al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. O sea, quita el altar de bronce y haz todos tus sacrificios de la mañana y la tarde que había mandado Dios en este altar pagano. Entonces acá vemos a un rey político militar dando instrucciones de adoración. En la palabra de Dios nosotros sabemos lo desastroso que fue cuando alguien que no era de la clase sacerdotal y de la tribu de Leví se ponía a dar instrucciones acerca de cómo debía ser la adoración. Daba instrucciones sobre temas de adoración, ¿no? Y vemos acá también a un sacerdote permisivo que hace sin cuestionar lo que el rey manda, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando hablemos del temor de Jehová, hablemos del temor de Urías y el temor de Acaz. Acaz, su temor estaba en Tiglat-Pileser y en sus enemigos. Pues su obediencia era Tiglat-Pileser. Y Urías, su temor estaba en Acaz. Urías tenía miedo de que Acaz lo matara. Y él, siendo sacerdote, no tenía temor de Dios, porque obedecía al hombre yendo en contra del Señor, porque hacía cosas que eran aborrecibles a Dios. Y él no era inocente de desconocer esas cosas, ¿no? Y dice, el versículo 16, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y le tiró las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. ¿A qué se refiere con el mar que estaba sobre las bueyes de bronce? Vamos a tratar de ver acá. Voy a tratar de ubicarlo, que ayer estuve capturando unas imágenes sobre eso. Aquí. Miren, hermanos. Este es el templo de Salomón, que era el templo que en tiempos de Acaz existía, que era un templo majestuoso, que era grande, era como una ciudad, mucho más grande que el tabernáculo, ¿no? Físicamente, ¿no? Un templo de piedra.
Y en el templo estaba la pileta, pero no era una pileta cualquiera. Miren, es la pileta, digamos en español, digamos, en Perú, digamos, la piletaza que tenían ellos. Una pileta gigante, tan grande, que dense cuenta que el sacerdote se acostó, podía el sacerdote entrar y se bañaba. No solamente se lavaba las manos, se bañaba. Y esta pileta de bronce estaba sostenida por bueyes. Creo que eran, no sé si, bueno, no sé cuántos exactamente, 10 o 12 bueyes de bronce. Sostenía. Entonces, ¿qué hizo qué mandó a hacer Urias? Urias, Acaz, dijo, dice que aquí en el versículo 17, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce. El mar se llamaba esa pileta gigante, le llamaban el mar porque era grande, que estaban debajo de él. Dice, quitó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque había que pagarle tributo al rey de Asiria. Entonces había que darle todas las cosas valiosas. Entonces, miren, dense cuenta qué es lo que hacía Acaz. Y dice que los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado no donde se sepultan los reyes, sino con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar el rey Ezequiel. Acá el rey de acá justamente porque el pueblo de estas cosas no lo sepultó como sepultan a un rey. Esta es la presentación de este rey Acaz, ¿no? Y nos da ahora un poco que cobra sentido porque el título de la lección es A la mala. Entonces vamos a ver ahora sí qué es lo que decía Isaías respecto de este rey. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que resalta de Isaías en los capítulos 7 y 8? Vamos a ver al relato del capítulo 7. Isaías va a darle un mensaje al rey Acaz. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, dos reyes subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Lo mismo que decía Segunda Reyes 16, no la pudieron tomar. ¿Por qué? ¿No? Y vino la nueva a la casa de David, o sea, vino al rey Acaz, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Efraín era la tribu más numerosa de Israel, la más grande. Prácticamente todo Israel era Efraín. Y dice que y se le estremeció el corazón a Acaz, y también el corazón de su pueblo se estremeció, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, ¿no? Se tambaleó Acaz y el pueblo de Judá. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo. ¿Qué significa Sear Jasub? Un remanente volverá. Significa. Entonces le está diciendo, Isaías, tú y tu hijo, que se llama un remanente volverá, salgan al encuentro de Acaz. Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en la ciudad de Jerusalén, ¿no? En el camino de la heredad del lavador. Y dile a Acaz, ¿no? Guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Porque por el ardor de la ira de Resín y de Siria y el hijo de Remalías. Miren cómo de misericordioso es Dios, que a este rey, que era un rey idólatra, un rey que había hecho las cosas que Dios aborrecía, o sea, Dios todavía tiene misericordia y le da un mensaje de misericordia, porque le dice, oye, estate tranquilo y no tengas miedo, no te turbes, no se turbe tu corazón a causa de estos dos reyes que son cabos de tizón que humean, son pedazos de carbón que se van a apagar. No tengas miedo del ardor de la ira de Resín, rey y de Siria, y del hijo de Remalías, de Peca, no tengas miedo. Dice, ha acordado maligno consejo contra ti en Sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, dice, se han puesto de acuerdo, ¿no? Para atacarte. Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel, que era un asirio, ¿no? O sea, iban a poner por rey de Judá a un rey pagano. Ese era el objetivo. Ahora, imagínense qué tan bajo llegó Efraín. Efraín era parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo es que se puede aliar contra un rey pagano en primer lugar, que adora lo que no es Dios? E incluso se ponen de acuerdo para poner como rey de Judá
a un rey pagano. O sea, qué lejos también llegó Efraín en su idolatría y en su alejamiento de Dios, ¿no? Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, le manda a decir Dios a través de Isaías, no subsistirá ni será ambos, ni, 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 ni Asiria ni Efraín, no será, no prosperará. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, su capital, ¿no? Y la cabeza de Damasco Resín, su rey. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Primero dice que de Efraín, que es Israel, esta tribu de Israel, será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Y efectivamente en el libro Apocalipsis, cuando hablamos de los 144,000, que son las 12 tribus de Israel, ya no está Efraín, ya no está la tribu de Efraín, o sea, dejó de ser una tribu, fue reemplazada por otra, ¿no? Porque hizo estas cosas abominables. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remanías, peca. Si vosotros, pero dice algo importante, ¿eh? Que si vosotros, o sea, tú, Acaz y Judá no creyereis, de cierto, tampoco ustedes permanecerán, también serán destruidos. Habló también Jehová a Acaz diciendo, mira, y Dios en su misericordia le dice eso acá, le da un mensaje donde le asegura que no, o sea, que te tranquilo porque ellos sus enemigos no iban a prevalecer contra estos. Y también le manda a decir algo más, le dice, versículo 10, habló también a Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Dice, pide una señal para que creas de que yo voy a cumplirlo. Y acá, o sea, Dios está ofreciendo una señal acá. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dice que el orgullo de Acaz, y de repente también su incredulidad era tal, que dijo, no lo voy a hacer. Pero Dios le estaba diciendo de que le pida para que tenga la certidumbre que viene a cumplir. Bueno, no era necesidad de Acaz, sino una necesidad de Dios. Y Acaz dice que en su orgullo no pidió señal. Entonces Isaías, dice que entonces Dios habla a través del profeta, ¿no? Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, estamos en el versículo 13. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. O sea, este rechazo ofendió a nuestro Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Ya que tú no quieres darme señal, yo te daré una señal, dice Dios. Miren, y acá viene una profecía mesiánica tremenda, que dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí Dios a través de Isaías le da a Acaz, a un rey pagano, le da una profecía tremenda acerca de cómo iba a ser el nacimiento del Mesías. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. ¿Qué significa Manuel? Dios con nosotros, ¿no? Esta es la profecía del nacimiento de Jesús. Y de hecho, cuando los judíos, ¿no? A la pregunta de los reyes magos, o de los sabios del oriente, ¿dónde debía nacer ¿no? O cuándo iba a nacer el hijo del rey de Israel? Este era el versículo, ¿no? Al que se hacía referencia de dónde y cuándo, ¿no? La Virgen es concebida y dará un hijo y su nombre será Manuel. Y habla más, pero es una profecía de doble cumplimiento. Dice que no solamente se iba a cumplir en el futuro con Jesús, sino que en ese momento también debía cumplirse. ¿Por qué? Porque dice, mira, este niño que iba a nacer de una virgen, que se iba a llamarse Manuel, que es Dios con nosotros, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Cuando un niño nace, no pasan nomás después de 7 años antes de que él sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, comienza a tener discernimiento del bien y el mal. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dice, o sea, en pocos años, estos dos reyes que le causan tanto temor, dice, su tierra iba a ser abandonada, iba a ser devastada. Entonces, acá hay algo interesante, ¿no? Entonces, está hablando acá de una profecía de doble cumplimiento, porque en los tiempos de acá también debía haber un niño que debía nacer y que debía cumplir esta profecía. Vamos a ver más adelante acerca de ese niño, ¿ya? Pero tengámoslo presente. Pero Dios también sigue añadiendo, le dice, pero Jehová después de esto, después de que estos dos reyes hayan caído,
Jehová hará venir sobre ti, sobre Acaz, y sobre tu pueblo, sobre Judá, y sobre la casa de tu padre, días cual nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria, ¿no? ¿Recuerdan el otro relato que Acaz fue a pedir favor del rey de Asiria? Para la caída de los dos reinos iba a utilizar Dios como instrumento al rey de Asiria. De hecho, en 1 Reyes 16 leímos de que el rey de Asiria invadió Damasco, ¿no? Invadió Siria y lo destruyó. Y iba también a invadir Efraín. Pero ese mismo rey que era amigo de Acaz, después iba a convertirse en su enemigo. Porque Acaz no iba a tener dinero suficiente para pagarle por siempre todo el tributo que ese rey le iba a exigir, el rey Tiglat-Pileser de Asiria. Y por lo tanto, después, este que supuestamente era su amigo y en quien Acaz puso su confianza, después iba a venir contra Acaz. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la vieja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Y en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. O sea, después de que ellos han invadido, dice que Dios también va a hacer juicio contra Asiria, contra Tiglat-Pileser. Dice, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, que son los asirios. Esto es contra el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también le quitará. Entonces Dios también va a ejecutar juicio contra este rey pagano y violento. Entonces acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra, ¿no? Entonces, o sea, no iban a quedar muchos en medio de la tierra, iban a ser por un tiempo nómadas, ¿no? Debido a los judíos, ¿no? Debido a justamente a su falta de fe, ¿no? Y a no creer en Dios. Acontecerá también aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata será para espinos y cardos, ¿no? Espinos y cardos es dureza, ¿no? Sequedad. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán ya por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Entonces, terrible lo que Dios finalmente le anuncia. Entonces, Dios sí había empezado con un mensaje misericordioso, ¿no? Pero ya Acaz era un rey que había hecho cosas que para Dios eran desagradables y sin embargo no acepta la misericordia y por lo tanto, dicen, no iba a permanecer. Entonces, terrible el no confiar en el Señor, ¿no? Siendo el pueblo de Judá, nominalmente pueblo de Dios. Y el capítulo 8 de Isaías es muy importante, habla acerca del temor de Jehová. Y aquí, hermanos, antes de leer el capítulo 8, quiero detenerme un poco para meditar. El temor de Jehová versus el temor a los hombres. Lo vemos en la historia de Acaz y lo vemos también en la historia de este sacerdote Usías. ¿A quién es a quien temía Acaz? En realidad el temor de Jehová es obediencia. ¿A quién es a quien honramos y obedecemos? Otra cosa es que él tenía pánico por Efraín y por ese rey Resín, ¿no? De Siria, que lo iban a invadir. Pero fue donde Tiglat-Pileser y le obedeció, mira, al punto que Tiglat-Pileser le implementó para que acá traiga un altar idolátrico a Judá, y él consintió. Entonces, ¿a quién obedecía Acaz? ¿Obedecía a Dios que está en lo alto o obedecía a los hombres? ¿No? Y hermanos, esto que pasaba con el rey Acaz y esto que Dios nos deja en su palabra escrito, no es solamente para decir, oye, escucha, qué terrible este rey Acaz, qué malo que era. Hermanos, si que nosotros nos quedamos en eso, no nos ha amanecido. No hemos aprendido la lección, porque esto que ocurre con el rey Acaz, en realidad ocurre con nosotros. Bien, hablando del pueblo adventista, que es un pueblo que estudia la palabra de Dios, hermanos, también ocurre con nosotros. No nos ha amanecido. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, sabemos en los evangelios el ejemplo que nos da Jesús de cómo se debe guardar el sábado, ¿no? Así como en la creación Dios guardó el reposo,
en la redención y a lo largo de todos los evangelios. Es un testimonio de cómo Dios guardaba el día de reposo. Y dicho sea de paso, era el punto de controversia entre Jesús y los judíos, la forma como Jesús guardó el cuarto mandamiento. ¿Y quién era Jesús? Era el legislador de los mandamientos. Él sabía más que nadie cómo debía guardarse. Y lo guardó como en la forma como Dios espera que lo guardemos. Fue a la sinagoga, sí, pero también el día sábado, él permitía que sus discípulos comieran trigo, espigas de trigo, se fue al estanque Siloé, se fue a la piscina de Betesda a sanar paralíticos, se fue a la casa de la suegra de Pedro para sanarle la fiebre, y la mayoría de esos milagros los hizo el sábado, era su día predilecto para hacer milagros. ¿Por qué? Porque los judíos se habían olvidado del amor al prójimo, porque el día sábado el judío estaba todo el día en la sinagoga y no le interesaba la salvación de su prójimo, empezando por los de su casa y después, mucho peor, la salvación de los pueblos paganos que vivían alrededor, que deberían a través de ellos conocer la salvación de Dios. Pero no, para ellos era más importante cruzarse de brazos el día sábado y decir, no, no hago nada. El cuarto mandamiento, hermanos, dice, 6 días te tienes para hacer toda tu obra, ¿no? Mas el séptimo día es de Jehová, tu Dios, ¿no? Para hacer no tu obra, sino la obra de Dios. Y la obra de Dios, Dios tiene 2 grandes obras. La obra de creación, en la cual nosotros no podemos crear nada, así que lo único que podemos hacer es admirar la creación y agradecerle a Dios por su creación. Y la obra de redención, en la cual la parte difícil la hizo Jesús, que es vivir una vida perfecta, sin pecado, y morir para poder ofrecernos su salvación, su vida, la vida eterna que le había conquistado. Pero no solamente se quedó en eso, no está completa la obra, sino que Dios quiere que su salvación llegue al mundo entero por medio de nosotros. Y si nosotros, el día sábado, que es el día donde Dios espera que hagamos esa parte de su obra, que es trabajar en la redención, que no tiene que ver con nosotros, ¿no? No es una obra en la cual pensamos en nosotros, sino pensamos en la salvación de mi prójimo. Entonces, hermanos, el día sábado, de acuerdo con las Escrituras, es el día en que nosotros debemos salir de nosotros mismos. Pero ¿qué hacemos como iglesia muchas veces? Nos pasamos un sábado entero en programas, enfocados en enriquecer nuestra mente, pero nuestro espíritu, hermanos, no se enriquece. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no lo llevamos a la práctica. Entonces, hermanos, ese acá somos nosotros, que no confiamos en el Señor, que está escrito en los evangelios. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos un día sábado? Y no lo hacemos. También tenemos que ver un reflejo de nosotros en este rey idólatra. Y ese otro sacerdote, Urias, ¿no? Que tenía miedo que Acaz lo mate. Y que por temor de eso él simplemente profanó su sacerdocio. Eso nos dice, hermanos, también lo siguiente, que nosotros no podemos seguir como borregos a nuestros líderes religiosos, que tenemos que discernir como nos verían las cosas que ellos hacen a través de la palabra de Dios, o las cosas que ellos nos dicen que hagamos. Y cuando nos dicen que hagamos algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios espera, hermanos, que nosotros le seamos fiel a Él en primer lugar, fiel al cielo, fiel arriba al Señor que está en los cielos, antes que a hombres. La iglesia debería estar y llevarnos y hacer participar de la obra de salvación de Dios. Pero cuando no la haga, hermanos, ahí está nuestra verdadera fidelidad. Ahí se pone a prueba si realmente le somos fieles a Dios o somos fieles a lo que no es Dios. Entonces, el temor de Jehová, hermanos, es eso. Es la obediencia. Dice que en un corazón, el corazón del hombre, no pueden convivir los 2 temores. O está el temor de Jehová o está el temor del hombre. Pero no puedo temer a los 2 al mismo tiempo. No puedo servir a 2 señores, ¿no? O odiaré a uno, o amaré a uno y aborreceré al otro. Pero yo no puedo tener
temor de Dios y temor del hombre a la vez. Es o uno o el otro. Hermanos, eso tenemos que tenerlo muy bien presente y estudiar la palabra de Dios, no con el ánimo de justificarnos, sino con el ánimo de ver qué es lo que Dios, qué lección el Señor me quiere dar a mí a través de la vida de estas personas. Entonces dice, acá en el temor de Jehová, el capítulo 8 dice, ¿no? Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher, Shalal, Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías. Interesante, el versículo dice, junté conmigo, dice Isaías, ¿no? Por testigos fieles al sacerdote Urías. Ya hago una pregunta, yo todavía no tengo la respuesta. ¿Cómo que Urías era un testigo fiel? No, para mí no era fiel. Ahí habría que ver de la letra original para ver qué es lo que, a qué se refiere con testigos fieles, ¿no? Y dice, y a Zacarías, hijo de Berequías, de quien habla Jesús, dice que murió entre el altar y el templo, algo así. Pero bueno, ahí dejo ese tema para que se estudie un poquito más. El versículo 3 dice, y me llegué a la profetisa, dice, Isaías tuvo intimidad con una profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, ¿no? Ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. ¿Y qué significa Maher Salal Hasbaz? El despojo se apresura, la presa se precipita. Ese es el momento en el cual Dios está mandando a decirle a Acaz, oye, vienen los asirios, ¿no? Pero mira, y acá nace un niño de Isaías con la profetisa, ¿no? Este también podría ser ese Emanuel, porque habla acerca de la profecía de que nace un niño, ¿no? Pero vamos a ver qué más nos dice. Dice, porque antes de que el niño sepa, este niño que Isaías tuvo con la profetisa, antes de que el niño sepa decir, Padre mío, Madre mía, antes de que empiece a hablar, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria, ¿no? O sea, usaré como instrumento al rey de Asiria para, ¿no?, despojar Damasco y Siria, ¿no? Damasco y Samaria, que es Israel, ¿no? Entonces, Dios iba a usar al rey de Siria como instrumento para cumplir su promesa. Pero también iba a usarla también como instrumento para otra cosa. Dice, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, dice que está hablando Isaías, ¿no? Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó en Resín con el hijo de Remalías, dice que este pueblo hizo las cosas que hizo Resín, ¿no? Con el hijo de Remalías. Resín, este es el rey de los sirios, ¿no? Y el hijo de Remalías es Peca, ¿no? Dice, se regocijó con, o sea, hizo esas cosas, ¿no? A pesar que eran sus enemigos. Y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria. Después de que el rey de Asiria fue instrumento para eliminar a los enemigos de Acaz, ahora el rey de Asiria sube contra Acaz. Dice, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta. Extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, oh Dios con nosotros. Oh Judá, mi pueblo, el pueblo que está conmigo, va a pasar esto con mi pueblo, ¿no? Entonces, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Dice, ahora que Dios tomó esa decisión, dice que ya no valía arrepentirse, que si ahora sí recién tú te ponías a prepararte, ya ibas a ser quebrantado. Dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados, ¿no? Tomad el consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, cuando Dios toma una decisión en algo, ya no vale la pena ir contra Él, o sea, no debemos luchar contra Dios, ¿no? Entonces, lo que Él ha dispuesto, Él lo va a cumplir. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo,
No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Acá me detengo, hermanos. No llamar conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. A veces dentro de nuestra iglesia señalamos con un dedo a las personas que de repente nos están llamando a reflexionar. Y aquellas personas que nos llevan al mundo, las aplaudimos y las amamos. Le llamamos conspiración a lo que no es conspiración. Y le tenemos miedo a lo que no debemos tenerle miedo. Dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Entonces tenemos que discernir espiritualmente dónde viene el mensaje de Dios, de quién viene. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. A Dios es a quien tenemos que mostrarle temor, obediencia y reverencia. Y si tenemos temor del Señor, dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. O sea, aquellos que temen a Dios, para ellos será un santuario espiritual, pero a su pueblo, aquellos que debían temerle, será piedra de tropiezo porque no mostraron temor a Dios. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Miren, al pueblo de Dios, piedra de tropiezo, y a otros que no eran pueblo de Dios, les será por santuario. Entonces, hermanos, también eso tenemos que traerlo a nuestros días. A veces nosotros nos decimos, nos llamamos a nosotros mismos el pueblo escogido. No nos puede pasar esto si nosotros realmente de palabra honramos a Dios, pero no mostramos realmente la traducción del verdadero temor del Señor. Y dice en versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, ¿no? A la palabra y al testimonio. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y de aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? ¿No? Entonces acá, ahora acerca de consultar a encantadores y adivinos. Hermanos, yo a cualquier adventista que yo le pregunte, oye, ¿se debe consultar a un encantador adivino? ¿Qué te va a contestar? Él tiene claro que no. Por ejemplo, en nuestra lección, ¿por qué hacemos tanto énfasis en eso si eso nosotros ya lo sabemos? Para mí, consultar a un encantador y adivino a veces es consultar a lo que no es Dios, las cosas que debemos hacer e ir contra la voluntad de Dios. O sea, nosotros debemos consultar primero a la palabra de Dios antes que a lo que no es Dios para saber lo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros hacemos no las cosas de la palabra de Dios, sino lo que nos dicen que hagamos, incluso a pesar de que vemos en la palabra de Dios que estamos yendo contra ella, hermanos, nosotros espiritualmente estamos consultando con encantadores y adivinos que nos hablan susurrando al oído, ¿no? Acá la pregunta, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Y viene el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren como esto es porque no les ha amanecido. No, nosotros tenemos que vivir en primer lugar en función de la palabra de Dios, lo que está escrito. Y si es que nuestros líderes religiosos que nos hablan no hablan conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido. ¿Cuántas veces, hermanos, ocurre en nuestra iglesia que hacemos cosas que sabemos que para Dios son detestables, pero que como Dios no se nos presenta de manera física y nos presiona y nos dice, no, estás yendo contra mí, sino que Dios permite, ¿no?, que nosotros elijamos, entonces cedemos ante las presiones de quien de repente viene físicamente delante de nosotros y nos dice, no, haz esto, y sabemos que esto no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces ahí, hermanos, nosotros realmente delineamos dónde está nuestra verdadera fidelidad, si nuestra fidelidad está
en Dios o nuestra fidelidad es a los hombres. Entonces, a la ley, al testimonio que tanto enarbolamos los adventistas, va también contra nosotros, hermano. Porque muchas veces hacemos cosas que no están en la palabra de Dios. Hacemos cosas que nos dicen. Y debemos aprender a vivir por la palabra de Dios. Dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿No? Este es el motivo por el cual el pueblo no enterró a Acaz con los reyes, ¿no? Maldicieron. ¿Por qué? Porque recibieron la maldición de la desobediencia, de la que habla de Deuteronomio 28, ¿no? Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Hermanos, esto no es nuevo. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, y a lo largo también, en el Nuevo Testamento también, siempre ha vivido en vaivenes, acercándose a Dios o alejándose de Él. Y siempre se ha repetido la misma fórmula. Eres obediente, bendición. Eres desobediente, maldición. En Deuteronomio 28 dice, ¿no? No lo ubica bien, Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia y bajo consecuencias, maldiciones de la desobediencia. ¿Y cuál es el requisito para ser bendecido o maldecido? Guardar y poner por obra los mandamientos de Dios, todo lo que Dios manda. Cuando yo soy obediente, recibo bendiciones, recibo abundancia, mis hijos, mi artesa de amasar, mis enemigos huyen de mí. Pero si es que desobedezco, recibo toda la maldición, enfermedad, muerte, hambre, cautiverio. Mis enemigos me vencen. Esta fórmula, hermanos, se repite una y otra vez a lo largo de la historia de muchos patriarcas y reyes, ¿no? A lo largo de la Biblia. Entonces, tenemos que vivir la palabra de Dios y confiar en el Señor, hermanos, si no vamos a estar expuestos a hacer cosas. Bueno, es lo que quería comentarles de la lección, y solamente para terminar, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si Lutero, ¿no? Cuando el Papa le mandó decir, oye, quema todos tus escritos y retráctate. Y Lutero, por temor a la muerte incluso, ¿no? Porque no solamente la excomunión, sino era la muerte, se hubiera retractado. ¿Dónde estaríamos nosotros? No habría protesta y no habríamos despertado de la oscuridad medieval. Nosotros tenemos que creer en Dios. O sea, yo me imagino a este Lutero que estaba solo, presionado por muchos, y solamente con la confianza en Dios, con la poca luz, con la luz que tenía, no era poca, pero tenía una luz, pero vivió confiando en el Señor. Realmente mostró más temor de Jehová que temor de los hombres, al punto que tuvo que sobreponerse a las cosas que había aprendido en su formación sacerdotal acerca de la reverencia casi blasfema que había que tener hacia el Papa. Los ejemplos tenemos abundantes en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, acerca de cuál es el verdadero temor de Dios. Y si no aprendemos por las buenas, hermanos, vamos a tener que aprender por las malas. Porque Dios es misericordioso y quiere que no pasemos por dificultades. Pero nuestra desconfianza y desobediencia es la que nos lleva a pasar por esas cosas. Vamos a ver, hermanos, para terminar. Amado Señor, Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por esta importante lección, Señor, que a través del profeta Isaías y la que está escrito en tu palabra acerca del rey Acaz y este sacerdote Urías, Señor, tú nos has dejado para nuestra propia edificación. Señor, queremos aprender a ser enseñados por ti, queremos aprender a confiar en ti, Señor, por encima de la confianza en los hombres. Somos seres, Señor, que a veces vivimos esclavos de este mundo,
queremos pedirte, Padre Santo, que tú nos ayudes a ser líderes espiritualmente, Señor, de las presiones de este mundo, y este mundo también a veces se infiltra en la iglesia, y a través de la iglesia, Señor, nos presiona. Señor, que seas tú y que sea nuestra fidelidad a ti lo que prime nuestra vida. Danos, Señor, de tu espíritu, danos de tu poder, danos de tu fortaleza, Señor, para ser siempre fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. A tu monte, alma abrumada del mal. Allí en Jesús clara fuente, lava tu lepra mortal. Huye del mal vergonzoso, clame tu ser temeroso. Cristo te ofrece reposo, oh alma abrumada del mal. Oh alma abrumada del mal. Quiere el Maestro salvarte, tu llanto enjugará. Promete nunca dejarte, defensa fiel te será. Ven pues va el día volando, no andes más suspirando, ni te detengas llorando. Tus males Jesús quitará.